un podcast de Cooperativa. En el episodio anterior de Relatos Policiales, una moda que ya entraba en una lenta decadencia en Norteamérica arribó a Chile entre la década de los 70 y los 80. Una novedad arquitectónica que planteaba una articulación en espiral con un vacío en el centro y barandas por las que se asoman curiosas miradas al precipicio. Los caracoles comerciales se expandieron rápidamente por el centro y el oriente de Santiago. En uno de esos caracoles, a mediados de los 90, se cruzaron los caminos de Rosa y Óscar. Aquel edificio de Providencia, en el oriente de la capital chilena, se transformaría en el escenario de esta historia. El caracol será testigo de un crimen y de los esfuerzos desesperados de un asesino por ocultarlo. El crimen del Portal Lyon. Aparentemente habría, pero están realizándose las pericias, pero al parecer sería por un golpe en la cabeza. La golpea brutalmente. En este capítulo, el asesino es el mayordomo. Oculta inicialmente este cuerpo en el baño de las dependencias de la administración. Es viernes, 20 de septiembre de 2002. El día parece transcurrir normalmente en el Portal Lyon. A media mañana los comerciantes atienden en sus locales. Los compradores avanzan por el caracol. Pero en la oficina de administración acaba de ocurrir un crimen. Tras asesinar a Rosa Herrera, Óscar, el mayordomo, recogió el martillo, el arma homicida, lo lavó y lo secó con una toalla, para luego mover el cuerpo de la víctima y esconderlo en el baño. Con un paño y toallas de papel, limpió el lugar del crimen, eliminando cualquier rastro de salpicaduras de sangre. Vació todo en una bolsa de plástico, se sacó la camisa manchada, se puso otra que guardaba en la oficina, se cambió de ropa. Según la reconstrucción policial, en todo el proceso demoró cerca de 40 minutos. Luego, salió de la oficina y comenzó a deambular por el caracol, meditando, pensando. Comenzaba a tramar su coartada. Una hora más tarde, cerca del mediodía, el guardia de seguridad Moisés Aránguiz vio al mayordomo caminando por las galerías del portal. Le preguntó por la jefa. Óscar le respondió que se había ido, que él mismo le había ayudado a tomar un taxi en la calle Nueva de Lyon. Y así, la coartada comenzó a tomar forma. En su momento, ¿cierto?, él señala una vez que comete este delito y definitivamente le quita la vida, deja el cuerpo en el lugar y sale. El prefecto Víctor Arriagada fue uno de los investigadores del crimen del Portal Lyon. Aquí, su recuerdo del caso. Porque reacciona ante el hecho que él había cometido y él en ese instante se percata de que estando en el exterior ve una pareja y una mujer de características muy similares a su jefe en este caso. Entonces él piensa al punto en su relación señala que no había cometido el hecho. No obstante regresa al lugar y sí, pero eso le dio la idea de manejar una coartada. Y de ahí nace esto de que él después señala, de que no está. La jornada siguió su curso. Óscar intentaba mostrar que todo transcurría con normalidad. A las 8:30, cuando cayó la noche, botó la bolsa de basura con las evidencias del crimen en un contenedor en las afueras del centro comercial. Abordó un microbús y volvió a su casa. Allí lo esperaba su esposa. Acostumbrada a las largas jornadas de trabajo de Óscar, le alegraba tenerlo temprano en casa, pero no tardó en desilusionarse. Óscar debía volver esa misma noche, según dijo, a terminar tareas de aseo y pintura en el Portal Lyon. Sin embargo, su plan era ocultar esa misma noche cualquier evidencia que quedara del asesinato de la administradora. Avanzarían así sus planes, desesperados por ocultar el crimen.
La hora era inusual. Cerca de la 1 de la madrugada, el mayordomo volvió al centro comercial. Ingresó por la entrada norte. Encontró al nochero viendo televisión. Le pasó dinero y le pidió que fuera a comprar una botella de pisco y una bebida. Necesitaba tiempo solo para consumar sus planes. Pero el guardia tardó poco. Desesperado, Óscar le pidió que volviera a salir, esta vez a comprar hielo. El nochero cumplió la diligencia nuevamente con rapidez. La escena se repitió y Óscar lo envió por tercera vez, ahora a comprar cigarrillos. Cristian, el guardia, comenzó a sospechar y Óscar no pudo concretar sus planes. Pasaron la noche bebiendo. El mayordomo se quedó dormido en el subterráneo. El domingo 22 de septiembre, Óscar pasó el día con su familia, pero sabía que tenía trabajo pendiente. A medianoche, nuevamente tomó un taxi al Portal Lion. A eso de la 1 de la madrugada, tal como lo hiciera 2 noches antes, nuevamente le encargó al guardia que fuera a comprar alcohol. Aprovechó el tiempo solo y se puso manos a la obra. Tomó el cuerpo de su víctima, oculto en el baño de la administración, lo puso sobre una jardinera y lo cubrió con bolsas de plástico, aseguradas con cinta adhesiva. En eso estaba, cuando el nochero regresó. Conversaron y bebieron hasta las 2:30 de la madrugada. Entonces, en una estrategia muy calculada, Óscar envió al guardia ahora a comprar comida, pero esta vez lejos, a un local comercial ubicado a varias cuadras del Portal, en la zona de Carlos Antúnez. Necesitaba más tiempo. Aprovechando la ausencia del guardia y no sin dificultad, arrastró la jardinera con el cuerpo de su víctima hasta el subterráneo. Allí abrió la puerta de una bodega de la que solo él tenía llave y escondió el cuerpo. Oculta inicialmente este cuerpo en el baño de las dependencias de la administración. Ahí ese cuerpo permaneció por más de un día. Él manifiesta de que, bueno, entre su desesperación y no sabía qué hacer con eso, porque reacciona ante lo que había cometido y vuelve efectivamente un día, a pesar de que había un guardia de noche. Él toma contacto con él y, como lo habían hecho en otras oportunidades, lo manda a comprar, en este caso, alcohol y sándwiches, algo de comer. Y le pide que vaya a un lugar específico que estaba bastante distante del Portal Lion. Y en ese instante él baja el cuerpo para ocultarlo, cosa que había planificado con anticipación, porque él no sabía qué hacer. No es algo que él planifica ese hecho, y por eso le pide que salga y él lo baja. Inicialmente pensaba subir el cuerpo, él no se lo podía y no había cómo trasladarlo, y él lo traslada en una jardinera. En esa lo traslada él y baja el cuerpo definitivamente al subterráneo con la escalera arrastrando. Y en eso se encontró definitivamente, al interior de esta bodega, se encontró una jardinera donde el cuerpo estaba envuelto en un nylon. Con el trabajo consumado, mayordomo y nochero comieron y bebieron por algunas horas. A eso de las 6 de la mañana comenzaron a pintar la entrada de la oficina de administración, una orden bastante conveniente que la propia Rosa Herrera había dado unas semanas antes. Tras lograr su cometido del fin de semana y ocultar el cuerpo de su víctima, Óscar inició temprano sus labores el lunes 23 de septiembre. También temprano recibiría la visita de uno de los hijos de Rosa Herrera. Preguntaba por ella. Llevaba 3 días desaparecida. El mayordomo repitió su versión. Le dijo que la había acompañado a tomar taxi a mediodía del viernes y que nunca más la volvió a ver. En la tarde llegó uno de los hermanos de Rosa y la respuesta fue la misma. La policía comenzó a investigar una denuncia por presunta desgracia. No había rastro de la mujer. Ese lunes por la mañana, el mayordomo llamó a un local de venta de alfombras con el objetivo de cambiarla de la oficina de administración. Por la noche, antes de irse, encargó al nochero que pintara las puertas y los muros del subterráneo, detrás de una de cuyas puertas, ocultos, permanecían los restos de la víctima. El ambiente del Portal Lion estaba convulsionado. Pasaban los días y nadie sabía de su administradora. El miércoles 25, los ánimos se agitaron aún más, cuando llegó la policía de investigaciones.
Efectivos de la Brigada de Homicidios llegaron al centro comercial. Le pidieron una entrevista al mayordomo, una declaración por la desaparición de Rosa Herrera. Él accedió. Lo llevaron al cuartel policial. Allí reiteró lo del taxi. Rakovich, ¿hay intervención de terceras personas aparentemente? Aparentemente habría, pero eso tenemos que terminarlo con la autopsia, que es lo que finalmente determina la causa. Conforme pasaban las horas, el caso se hacía público. Algunos medios de comunicación llegaron al portal Lion para ahondar en la desaparición de la administradora. Óscar incluso dio entrevistas a la televisión repitiendo, algo nervioso, aquella frase que había hecho suya como un mantra. El viernes la dejé en un taxi y no la volví a ver. Los periodistas que lo entrevistaron se sorprendieron por los cortes y heridas que Óscar tenía en sus brazos. También despertaron el interés de los investigadores. ¿Serían aquellas señales de forcejeo, signos de una víctima defendiéndose de su agresor? Pero el mayordomo tenía respuesta. Semanas antes se había enfrentado con un grupo de jóvenes que rayaba y orinaba las paredes exteriores del portal. Óscar tenía respuesta para todo. La coartada estaba funcionando. Su versión sobre aquellas heridas fue corroborada por la policía con los registros de atención del hospital de El Salvador. Tras entregar su declaración en la Brigada de Homicidios y colaborar con los investigadores, los propios policías se lo llevaron de regreso a su casa. Pero después de aquel trámite, le pusieron vigilancia. Óscar era su principal sospechoso por la desaparición de Rosa Herrera. Él era una persona bastante especial. Él era bastante inteligente, habiloso, diría yo, tenía habilidades, manejaba muchas cosas de prensa, le gustaba mucho la prensa policial de la época. Entonces él manejaba bastante bien algunas cosas. Nosotros en este lugar estuvimos trabajando, yo creo que es el proceso más largo que estuvimos de estas características. Trabajamos más de 2 días, casi 3 días, con un equipo de la Brigada de Homicidios en el lugar de los hechos. Inclusive tuvimos que cambiar, me acuerdo, el equipo de peritos, tuvimos que cambiarlo en el camino, porque se nos hizo muy largo este proceso. ¿Por qué te explico esto? Porque este señor, al final de un cúmulo de antecedentes que nosotros logramos levantar en el lugar, empieza a generar cierto grado de culpabilidad, entregar ciertos antecedentes parciales, pero que en definitiva nunca hizo una verdadera cooperación a la investigación. Todo lo contrario, él siempre hizo un obstáculo al generarnos falsas pistas desde el inicio. La investigación siguió su curso. La policía revisó minuciosamente los horarios de entrada y salida de los trabajadores del portal. Entrevistaron a locatarios, funcionarios y a personas que trabajaban en el sector. Revisaron las cámaras que apuntaban a la calle. En una de ellas se veía un hombre y una mujer pidiendo un taxi el viernes 20 a eso del mediodía. Solo la mujer abordó el vehículo. Sus características físicas eran similares a los de la víctima. ¿Era Rosa Herrera? ¿Era real la versión del mayordomo? De ahí nace esto de que él después señala de que la va a dejar y todo, porque él manejaba información, él tenía la posibilidad de acceso a las cámaras, había participado en múltiples reuniones de seguridad en el sector donde estaba el portal Lion, estaba una multitienda, tenían cámaras al exterior y él sabía fehacientemente que las cámaras eran de mala calidad, imágenes que no eran de buena calidad en la época, ¿cierto? Y que impresionaban como la víctima que subía un taxi. Así nace su coartada que él publicitó a través de los medios y que dio a entender que iba a hacer. Las sospechas de la policía aumentaron cuando se dieron cuenta que había zonas del portal Lion recién pintadas y, sobre todo, que recientemente se habían cambiado las alfombras de la oficina de la administración. Pero convenientemente, todas esas tareas habían sido autorizadas y firmadas previamente por la propia víctima. Efectivamente, nosotros, al andar con él, nos dimos cuenta de varias situaciones que a él lo dejaban complicado. Él siempre fue nuestro sospechoso número 1 del primer día. Primero porque él emocionalmente generaba dudas razonables. Transpiraba como un caballo bandido. Después de eso tenía ciertas lesiones y todo. Pero ¿qué pasaba? Él tenía siempre una explicación medianamente lógica.
Lo de su nerviosismo lo atribuimos un poco a la situación que había vivido. Él se había expuesto muchísimo porque, como te digo, nosotros, como no iniciamos la investigación como brigada de homicidio, la inició otra, él ya había tenido contacto con policías, había sido entrevistado, había dado entrevistas en los medios, o sea, ya estaba bastante posesionado en su coartada. Nos fue generando dificultades con eso. Nos encontramos en la inspección del lugar, nos llevó al lugar donde él trabajaba, estuvimos en dependencia donde estaba la administración donde en definitiva después fue ese proceso. Nos percatamos en el primer instante nosotros de que había habido un cambio, una alfombra nueva, nos llamó la atención, pero tenía una explicación. Siempre hay una explicación porque él nos presenta documentación donde acreditaba que eso se había hecho con anterioridad y con plena autorización en este caso de la víctima. Pero él también, nosotros mientras revisábamos algunas veces los medios de prensa, que nosotros también lo hacemos, y lo entrevistábamos a él, no nos concordaban todos los antecedentes que le entregaban. Así que, como te digo, él siempre fue parte de nuestra sospecha, pero no encontrábamos ni el cadáver, ni encontrábamos un antecedente o un testigo fidedigno que lo apuntara, por lo cual nuestra investigación se fue alargando. El caso tuvo un giro definitivo cuando los peritos policiales hallaron muestras orgánicas en un mueble del Portal Lyon. Lo llevaron al laboratorio. Era sangre. Las peores sospechas de los investigadores empezaban a cobrar forma. Los policías ahora investigaban un posible asesinato. Pidieron a los tribunales mayores atribuciones para investigar en el Portal Lyon. Acompañados del portero, revisaron metro a metro el centro comercial, local por local, en busca de alguna evidencia. Hicieron un registro minucioso. Cuando llegaron al subterráneo, dos detectives se pararon frente a la puerta de una bodega. El olor los detuvo y se miraron de reojo. «Abre esta puerta», le dijeron al portero, pero el portero no podía. «La llave la tiene el mayordomo», respondió. La policía había encontrado el cadáver de Rosa Herrera. Están realizándose las pericias, pero al parecer sería por un golpe en la cabeza. Rakovich, ¿hay intervención de terceras personas aparentemente? Aparentemente habría, pero eso tenemos que terminarlo con la autopsia, que es lo que finalmente determina la causa. Pese a los intentos de Óscar por ocultar el crimen, la policía halló el cuerpo de Rosa Herrera la tarde del jueves 26 de septiembre de 2002. La víctima tenía 63 años. Si bien en un inicio varias personas fueron detenidas por el crimen, incluyendo a guardias de seguridad del Portal Lyon, solo se acreditó la participación del mayordomo. No hubo testigos directos del crimen. Los detalles del hecho fueron conocidos por la propia declaración de Óscar, quien, agobiado por la evidencia, terminaría confesando. La justicia lo condenó a 7 años de cárcel por homicidio simple y a 541 días de presidio por apropiación indebida de dinero. El mayordomo declaró más tarde estar arrepentido y aseguró no explicarse cómo llegó a cometer el crimen. Cumplió su condena y fue liberado en 2010. En el corazón de Providencia, el Portal Lyon continúa activo, más de 20 años después de que sus paredes fueran testigos silentes del crimen del mayordomo. Este episodio de Relatos Policiales fue realizado a partir de registros de prensa de Radio Cooperativa, Mega y El Mercurio. Está basado en el libro Macabros 2 del autor César Biernay. Relatos Policiales es una presentación de Cooperativa Podcast. Encuentra este y otros capítulos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita.